Bienvenido a Pasión por el Evangelio. Es quinto domingo de Cuaresma. En esta ocasión en la Santa Misa leemos un fragmento del Evangelio según San Juan que está elaborado con una estructura muy compleja. Y en este programa te voy a enseñar cómo hay ocasiones en que para poder descubrir cuál es el mensaje central que un autor sagrado quiere comunicarnos, es primero necesario comprender la estructura con que elaboró ese texto. Es importantísimo lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cuál es ese pasaje? ¿Cuál es esa estructura? ¿O cómo es esa estructura? Y finalmente, ¿cuál es ese mensaje central? Quédate con nosotros y descubrámoslo juntos. Permíteme acompañarte en tu preparación para la Semana Santa con la lectura de alguno de mis libros, Judas, traidor o Instrumento de Dios. Sucedió en Jerusalén, Nuestra familia al pie de la cruz. Escucha, Jesús habla desde la cruz. Y el manual de oración, Oraciones para una gotita de agua. Estos, al igual que todos mis libros, están disponibles en edición impresa y en ebook para Kindle en amazon.com o a través del sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. ¿Ya leíste mi nuevo libro Judas, traidor o instrumento de Dios? Ojalá que sí. Hay muchas personas que ya lo leyeron o que lo están leyendo y que me han contado que han aprendido mucho con la lectura de este libro, que les ha resultado muy interesante y que han descubierto muchas cosas que no imaginaban acerca de Judas, además de que se han dado cuenta de que en muchas de sus apreciaciones acerca de este siniestro personaje estaban totalmente equivocados. Es una lectura muy interesante. Y si te gusta Pasión por el Evangelio, te platico que este libro es como la compilación de 5 programas en un libro, en el sentido de que te hago un análisis bíblico muy detallado de los recuentos que hace sobre Judas cada uno de los evangelios, además de los hechos de los apóstoles. Es una lectura fascinante en la que realmente vas a aprender quién fue este personaje, por qué fue que traicionó a Jesús y últimamente vas a poder responder a la luz de un serio análisis bíblico si Judas fue un traidor o si más bien fue un personaje que fue un instrumento de Dios predestinado para poder traicionar a Jesús y que de ahí se desencadenara todo el proceso de su pasión, muerte y finalmente de resurrección. Pídelo, léelo, vas a aprender mucho, te va a gustar. Pues entremos en materia porque es muy interesante el ejercicio que vamos a hacer hoy y no quiero ya hacer un preámbulo más grande. Vamos a entrar en materia, vamos a leer la perícopa del Evangelio que leemos en la Santa Misa y de ahí pasamos a hacer nuestro análisis bíblico para terminar como siempre con un momento de oración. Pongámonos primero que nada en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta ocasión el Evangelio nos relata lo siguiente. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida se pierde, y el que aborrece su vida en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí lo oyó, decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte
de que iba a morir. Este es el Evangelio según San Juan, que leemos en esta ocasión, en este quinto domingo de Cuaresma. Primero que nada, esta perícopa que leemos en esta ocasión tiene por nombre Jesús anuncia su glorificación por la muerte. Su contexto inmediato, lo que sucede justo antes y lo que sucede justo después, primero que nada, es la entrada gloriosa del Mesías a Jerusalén. Eso es lo que vemos a Jesús, entrando con gloria a Jerusalén, y después de esto encontramos una perícopa que tiene por título La incredulidad de los judíos, porque con todo y todo hay judíos que no creen, y se refiere a las autoridades judías que rechazan a Jesús y que pues de hecho están dispuestas a quitarle la vida. Ese es el contexto inmediato. El contexto amplio pues ya es lo que sucede en Jerusalén, ya pues por supuesto todo esto relacionado con el misterio pascual. Veremos después de todo esto, pues ya sabes, la última cena, Jesús en el huerto cuando es arrestado, y después todo el drama de la pasión. Todo esto, por cierto, lo leeremos el Viernes Santo en la liturgia de la Pasión del Señor. Cada Viernes Santo se lee siempre la Pasión según San Juan. Los personajes, recuerda, siempre es el siguiente paso importante, identificar a los actores que intervienen en la perícopa. Bueno, primero que nada, vemos a los que subieron a Jerusalén para celebrar la fiesta. También vemos a los griegos que se encontraban entre ellos, vemos a Felipe, a quien recurren los griegos, vemos también a Andrés, a quien recurre Felipe, vemos por supuesto a Jesús, que es a quienes se dirigen Andrés y Felipe de parte de aquellos griegos. También vemos a Dios que habla desde el cielo, y también por supuesto a las personas que escuchan aquella voz que viene del cielo. Esos son los actores que intervienen en esta perícopa. Y te propongo que vayamos haciendo, primero que nada, un análisis versículo a versículo, como acostumbramos a hacer aquí en Pasión por el Evangelio, para ver qué podemos ir extrayendo de cada una de las líneas de este texto. Pero después es que vamos a hacer de esto un análisis estructural, porque como te digo, es muy importante identificar la estructura de un texto, porque de ahí, cuando los textos están armados con ciertas estructuras específicas, podemos encontrar cuál es su mensaje central, y este es precisamente uno de ellos. Pero no nos anticipemos, vamos primero a hacer este ejercicio de revisar versículo a versículo lo que va diciendo el Evangelio. En aquel tiempo, los que habían venido a celebrar la fiesta, de hecho el Evangelio, así dice la hojita de la misa, pero el Evangelio se refiere a los que habían subido a Jerusalén a celebrar la fiesta. Subir a Jerusalén porque Jerusalén estaba en un monte, entonces había que ascender, había que subir el monte para ir a Jerusalén. ¿A qué fiesta se refiere? Se refiere a la Pascua, y en este caso concreto se refiere a la tercera Pascua en la vida pública de Jesús que relata Juan. En el Evangelio de Juan, Jesús va 3 veces a Jerusalén. Esta es la tercera vez en su vida pública, es la definitiva, es cuando va a celebrar pues no tanto la Pascua que celebraban los hebreos para celebrar aquella salida victoriosa de Egipto, sino que más bien Jesús va a celebrar su propia Pascua. Había algunos griegos, esto es un detalle interesantísimo, estos griegos estaban de acuerdo con la religión de los judíos. De hecho dice aquí, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Entonces no eran unos griegos curiosos, eran griegos que habían ido a Jerusalén a celebrar la Pascua, ¿verdad? Había personas también del mundo gentil que se convertían al judaísmo, estos griegos eran de ellos. Y fíjate cómo, siendo de estos griegos que están de acuerdo con el judaísmo, ahora lo que quieren es conocer a Jesús. Entonces dice aquí, estos acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban. ¿Por qué van con Felipe? Entre los 12 apóstoles al que escogen es a Felipe. Y la razón es que, en primer lugar su nombre era griego. Filipos era un nombre griego. Y además dice aquí, se especifica, dice el de Betsaida de Galilea. Entonces, él pertenecía a Betsaida, y técnicamente Betsaida ya no pertenecía a Galilea porque estaba del otro lado del Jordán. Pero como que era una ciudad fronteriza, y la importancia de Betsaida siendo una ciudad fronteriza es que sus habitantes hablaban griego, precisamente por vivir en esa ciudad fronteriza. De manera que por lo que van con Felipe es porque Felipe, siendo oriundo de Betsaida, hablaba griego y así se podía entender con ellos. Felipe entonces, dice aquí, fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó. Fíjate qué interesante que no dice aquí que Jesús haya ido a hablar con los griegos, Pero antes un detalle importante. Estos griegos le dicen a Felipe, le dicen,
queremos ver a Jesús. Y además le dicen Señor, queremos ver a Jesús. O sea, ellos ven en Felipe una persona con dignidad. Se dan cuenta que es uno de los 12 de Jesús, de sus discípulos más cercanos, entonces con mucho respeto se dirigen a el Señor, pero después le dicen queremos ver a Jesús. Este querer ver a Jesús no se refiere a que querían entrevistarse con Jesús o a que querían ir a conocerlo, no. Este queremos ver se refiere a queremos creer en Jesús. Es realmente a lo que se refieren estos griegos, queremos creer en Jesús. Ya creemos en el judaísmo, queremos creer ahora en Jesús. Entonces vienen ellos y fíjate cómo dice aquí, Jesús les contestó, pero les contestó a Felipe y Andrés. El Evangelio no dice que Jesús haya ido con los griegos, al menos no todavía. Yo creo que después se habrá entrevistado con ellos, por supuesto, pero al menos en lo que concierne a este pasaje, Jesús no va con los griegos, Jesús le responde directamente a Felipe y Andrés, y por lo que vemos un poquito más adelante, Jesús no estaba solo, había otras personas ahí presentes, que más adelante serán las que escuchen aquella voz que como un trueno llega del cielo. Y entonces aquí empieza Jesús a darles a Andrés y a Felipe un discurso muy interesante. Les dice Jesús, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Y esta expresión podemos considerarle el título del discurso que Jesús está a punto de pronunciar. Comienza entonces el discurso propiamente dicho de la siguiente manera. En verdad os digo. ¿Qué manera de iniciar un discurso? Precisamente una manera muy juanina, con esta expresión, amén, amén. En verdad les digo, es la traducción en español. Y eso, cada vez que Juan pone en boca de Jesús esta expresión, amén, amén, en verdad les digo, es una manera de darle a Jesús toda su autoridad con lo que va a decir. Es una manera de decir lo que Jesús va a pronunciar es revelación. Es importantísimo. En verdad les digo, y así es como Jesús con estas palabras inicia este discurso, y dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Qué interesante cómo para dar fruto hay que morir. Aquí lo que vemos es una antítesis, ¿verdad? En este logion de Jesús, en estas palabras que salen de la boca de Jesús, en esta expresión que sale de la boca de Jesús, este logion, vemos esta antítesis también tan característica del Evangelio de Juan, en la que Jesús le gusta hablar con opuestos, le gusta hablar con estas antítesis, y en esta ocasión habla para morir, para dar fruto hay que morir. Y después vemos otro logion. Hay 3 logia con los que comienza este discurso. El segundo logion dice así: el que se ama a sí mismo o el que ama su vida se pierde. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que aborrece su vida en este mundo se guardará para la vida eterna. Fíjate qué interesante. El que aborrece su vida en este mundo se guardará para la vida eterna. Vemos aquí otra vez otra antítesis en este segundo logion. Y el tercer logion dice: el que quiera servirme que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Y esta expresión, el Padre lo honrará, la podemos también entender como el Padre lo glorificará, el Padre le dará gloria. Es importante ese detalle, más adelante cuando veamos la estructura vas a entender por qué. Pero es lo que dice aquí, y a lo que se refiere Jesús, por supuesto, es al valor tan especial que tiene el ser discípulo de Jesús. ¿Quién es el que está al lado de Jesús? ¿Quién es el que lo sigue? Su discípulo precisamente. Pues al que decide ser discípulo de Jesús, su Padre lo glorificará, su Padre lo honrará. Continúa diciendo: ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Es interesante que esto sucede, viendo el contexto inmediato, esto sucede en el Evangelio según San Juan, después de que Jesús entra a Jerusalén con toda su gloria. Y después de esto vienen estos griegos, y estos griegos son lo que le da a Jesús la pista definitiva de que ha llegado su hora. Fíjate que son estos griegos los que le dan a Jesús la pista de que ha llegado su hora. Jesús no había dicho, él había anunciado que llegaría la hora, pero cuando Jesús declara que ha llegado su hora, es cuando estos griegos vienen a buscarlo. Y no es un detalle ocioso que sean griegos los que vienen a buscarlo. ¿Por qué? Porque Jesús originalmente su mensaje lo dio ¿a quiénes? A los judíos.
Y también lo extendió, Él lo extendió ¿a quiénes? A los samaritanos. Aquí en el Evangelio según San Juan vemos a ese encuentro tan hermoso que tiene Jesús con la samaritana en aquel pozo. Es algo que leemos en el ciclo litúrgico A, lo vimos el año pasado. Pero en esta ocasión, los que vienen a buscar a Jesús no son judíos, los que vienen a buscar a Jesús son griegos. Y esto le deja a Jesús claro que su misión para venir a salvar al mundo es una misión, por supuesto, que no está reservada únicamente al pueblo de Dios, únicamente a los judíos. Jesús ha venido a salvar al mundo entero. Y la apertura de estos griegos a querer no solo conocerlo, sino a querer creer en Él, es lo que le deja ver a Jesús: el momento ha llegado, el mundo está listo. Tanto el pueblo de Dios como el mundo gentil, todos están listos para que yo pueda salvarlos. Es la razón por la que son griegos los que desencadenan todo esto. No es un detalle ocioso, muy interesante entender todo esto. Vemos esta frase de Jesús, la repito: ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. ¿Qué te recuerda esto? Por supuesto te recuerda la oración en el huerto, esa oración tan dramática en Getsemaní que presentan los tres sinópticos. Bueno, resulta que lo que está haciendo aquí el evangelista es recoger esa tradición del drama de Jesús y de su oración en el huerto y plasmarla aquí. El recuento que Juan hace de lo que sucede en el huerto de los olivos es diferente al de los sinópticos. No nos adelantemos, eso pues lo veremos en la liturgia de la Pasión del Señor en Viernes Santo, cuando leamos toda esa pasión según San Juan. Y verás que es un recuento diferente el de lo que sucede ahí cuando Judas llega. A Judas, por cierto, otra vez, pues es que tienes que leer, hay un capítulo dedicado a Judas en el Evangelio de Juan y lo que sucede en el huerto de los olivos. Y entonces vas a ver tú que lo que está haciendo aquí el evangelista es recoger aquella tradición de esa oración dramática de Jesús en el huerto y plasmarla en este discurso, ¿ves? Y entonces aquí dice: ahora mi alma está agitada, como estaba agitada en el huerto de los olivos en los sinópticos. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. En los sinópticos Jesús dirá: Padre, si es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba. Pero después dice Jesús: pero si por esto he venido para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. En los sinópticos dirá Jesús en el huerto de los olivos o en Getsemaní. Él dirá: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿ves? Entonces aquí vemos esa referencia o esa manera de recoger aquella tradición y plasmarla aquí. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. ¿Qué te recuerda esto? Esto te recuerda lo que sucedió en aquel monte el día de la transfiguración. Porque dice después: la gente que estaba allí lo oyó, decía que había sido un trueno, otros decían que había hablado un ángel. Una voz desde el cielo. Y esta gente que está aquí presente escucha que esa voz desde el cielo, potente como un trueno, dice: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Lo que está haciendo aquí el evangelista, pues, es recoger la tradición de la transfiguración. En el Evangelio de Juan no ves ningún episodio de la transfiguración, pero el evangelista recoge esa tradición de la transfiguración y plasma aquí su mensaje central, pero leyéndolo desde una óptica o leyéndolo en clave pascual. Por eso es por lo que en los sinópticos dice esa voz del cielo que sale de la nube: este es mi Hijo amado, escuchadlo. En este caso dice: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. ¿Ves? Esas palabras las interpreta ya el evangelista en clave pascual y así es como lo registra él, ubicando esto en este discurso que da Jesús. Entonces es muy interesante ver cómo en este discurso tan elaborado el evangelista recoge diferentes enseñanzas y diferentes momentos de la vida de Jesús, y con todos esos momentos y todas esas enseñanzas va armando este discurso profundamente teológico y todo esto relacionado con la salvación. Después dice: Jesús tomó la palabra y esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Iba a ser elevado. ¿Elevado cómo? Pues elevado en una cruz. Ya lo vimos la semana anterior, como así como Moisés elevó aquella serpiente de bronce en un asta, el Hijo de Dios también tendría que ser elevado. ¿Elevado dónde? Él elevado en una cruz para la salvación del mundo. Entonces aquí nuevamente vemos esa referencia a esa elevación, y esa elevación es
esta elevación pues en la cruz. Por eso dice, esto lo decía, dando a entender la muerte de que iba a morir. Así es como termina este pasaje que leemos en la Santa Misa. Fíjate que si hacemos el análisis estructural, es algo que siempre hago, no creas, siempre que preparo o siempre que hago el ejercicio de analizar el texto para poder compartírtelo en este programa, algo que hago inevitablemente es entender la estructura del texto. Y no siempre te lo comparto porque no siempre lo amerita y sobre todo en el espacio que tenemos tan corto, a veces no se puede. Pero en esta ocasión sí amerita que nos detengamos a detener la estructura porque sí es una estructura muy específica y es una estructura muy compleja y es una estructura que tienes que conocer si te interesa hacer estos ejercicios de análisis bíblico. Pon atención, déjame resumirte, no volver a leerte, sino resumirte las ideas principales de este discurso de Jesús según Jesús las va expresando. Todo comienza diciendo, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En el versículo 23, todo esto es en el capítulo 12 de Juan, yo te decía que esa frase de Jesús es como el título del discurso que comienza formalmente cuando Jesús dice, en verdad les digo. Después, en el versículo 24, Jesús dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere. Luego, en el versículo 25 dice, el que ama su vida, la pierde. Luego en el versículo 26 dice, el que quiera servirme, mi Padre lo honrará, o mi Padre le dará gloria, o mi Padre lo glorificará. Luego el versículo 27 dice, Padre, líbrame de esta hora, pero si por esto he venido, por esta hora, para esto he venido, en otras palabras. Luego en el versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Y luego en el versículo 31 vemos que dice, ahora va a ser juzgado el mundo. Y al final en el versículo 32, con lo que termina este discurso, dice Jesús, cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos. Bueno, fíjate que esta secuencia de ideas es muy interesante porque nos damos cuenta de que hay una coincidencia recíproca entre las ideas de una forma concéntrica. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la idea del primer versículo de este discurso tiene una correspondencia en la idea del último versículo y después la idea del segundo versículo tiene una correspondencia en la idea del penúltimo versículo y después la tercera idea del discurso tiene una correspondencia con la antepenúltima idea del discurso y nos encontramos así una idea a la mitad. Bueno, esta estructura, queridos amigos, es lo que se conoce como un quiasmo. Y la importancia de los quiasmos es que cuando un texto se compone en forma de quiasmo, su mensaje central se encuentra justamente al centro del quiasmo. Vamos a ver cuáles son estas correspondencias, esta reciprocidad de ideas, y pueden ser ideas similares o pueden ser ideas antitéticas. Hay quiasmos en los que las correspondencias son todas similares, hay quiasmos en que las correspondencias son totalmente antitéticas, es decir, como que la historia se dobla en cierta dirección y al llegar al centro se desdobla en sentido opuesto, o hay algunos quiasmos que son mixtos como este, en el cual las ideas recíprocas, algunas son similares y otras son antitéticas. Vamos a ver que la idea del primer versículo del discurso, si el grano del trigo no cae en tierra y muere, no cae en tierra, y la última idea dice, cuando yo sea elevado. Ahí vemos una idea recíproca pero antitética. Caer en tierra y ser elevado de la tierra. ¿Te das cuenta? Caer en tierra y ser elevado de la tierra. Vamos a ver la segunda idea. El que ama su vida, la pierde. Y la penúltima idea dice, ahora va a ser juzgado el mundo. Aquí vemos una idea similar. ¿Por qué? Porque Jesús habla en la penúltima idea de que va a ser juzgado el mundo. ¿Y cómo va a ser juzgado el mundo? Como dice la segunda idea, el que ama su vida la va a perder. En el momento del juicio es lo que se va a ver. El que amó su vida la va a perder, el que despreció su vida en la tierra, ese tendrá vida eterna. Así es como se desarrolla el juicio. Entonces vemos aquí la correspondencia entre la segunda idea y la penúltima idea. Después la tercera idea dice, el que quiera servirme, mi Padre lo glorificará, mi Padre le dará gloria, mi Padre lo honrará. La antepenúltima idea
habla también de la gloria. Padre, glorifica tu nombre. En el primer caso, gloria de Dios para el hombre. En el segundo caso, gloria a Dios. Pero vemos aquí esta correspondencia apoyada en el verbo glorificar, en el verbo dar gloria. ¿Te das cuenta? Y así es que llegamos justamente a la idea central. ¿Y cuál es la idea central? Dice, Padre, líbrame de esta hora. Pero lo importante es esto. Para esto he venido, para esta hora. ¿Y cuál es esa hora para la que ha venido? Pues justamente la hora en la que Jesús va a morir en la cruz para luego resucitar. Y fíjate que, ¿cómo era el título de todo este discurso? Estas palabras de Jesús que decían en el versículo 23, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. ¿Y cómo va a ser entonces glorificado el Hijo del Hombre? Pues con la idea central de este discurso en forma de quiasmo. ¿Y cuál es esa idea central? Para lo que ha venido Jesús. ¿Y para qué ha venido Jesús? Jesús ha venido precisamente para morir en una cruz. Por eso es que al final, ya después de este discurso, es que se explicaba, aquí el evangelista explica, esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Entonces, esa muerte de la que iba a morir, que es para lo que ha venido, que es la muerte en la cruz, es finalmente lo que va a hacer que sea glorificado el Hijo del Hombre. ¿Cómo va a ser glorificado el Hijo del Hombre? ¿Cómo va a ser glorificado Jesús? Va a ser glorificado, por supuesto, en esa cruz. Es donde Él va a ser exaltado finalmente. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, pues analizando este quiasmo. Ahora, si ves, yo te decía los números de los versículos. Bueno, yo te decía las ideas. Te hablaba de la primera idea, de la última idea, la segunda idea, la antepenúltima idea, etcétera. No mencionaba tanto los versículos porque tal vez si pones atención alguien va a decir, oye, hay el 24, el 32, el 25, el 31, el 26, el 28, luego el 27, pero ¿qué pasó entre el 28 y el 31? ¿Qué pasó con los versículos 29 y 30? ¿Por qué no aparecen aquí en esto que tú dices que es un quiasmo? Bueno, es que acuérdate que cuando los evangelistas compusieron sus textos, ellos no dividieron sus escritos ni en capítulos ni en versículos. Ellos simplemente escribieron en un orden, pero escribieron. Fue realmente siglos después que estos escritos se comenzaron a dividir por los biblistas en capítulos, en perícopas y en versículos. Entonces, por eso no quise hablarte tanto del versículo tal corresponde con el versículo tal, sino más bien la primera idea corresponde con la última, la segunda con la penúltima, la tercera con la antepenúltima, porque realmente eso fue lo que tuvo en mente el evangelista al componer todo este discurso, te digo, recogiendo diferentes tradiciones, recogiendo diferentes hechos, recogiendo diferentes enseñanzas de Jesús. Él pensaba en ideas. A ver, esta primera idea con la que abro el discurso va a terminar con una correspondencia, la segunda idea va a tener esta otra correspondencia, en fin. Pero fíjate cómo es muy interesante que así como hay ideas que corresponden, que van correspondiendo conforme se va desarrollando el quiasmo, sí, la primera y la última son claramente antitéticas, porque es mucho de aquello con lo que jugaba Jesús aquí, con esta, sobre todo esa cuestión antitética de que para morir o para vivir hay que morir, para dar fruto el trigo tiene que morir, y para poder tener vida eterna hay que despreciar la vida aquí en la tierra. Entonces, la primera idea y la última sí son deliberadamente antitéticas para darle peso a ese sentido antitético general que Jesús va de manera particular también mencionando conforme va desarrollando el discurso. Por eso, ¿cómo comienza? Si el grano de trigo no cae en tierra, y luego dice, cuando yo sea elevado de la tierra. ¿Te das cuenta? Caer en tierra, ser elevado de la tierra. Bueno, pues aquí ves por qué es importante hacer este ejercicio de analizar el texto, identificar el texto, de analizar la estructura, identificar la estructura, porque muchas veces nos encontramos estructuras decididamente elaboradas en cierta forma, y a partir de la estructura podemos ver cuál era el mensaje central que quería comunicar el evangelista. Aquí claramente el mensaje central es que Jesús tiene que morir en una cruz. Para eso vino, para ser elevado, y así siendo elevado en esa cruz es como va a ser glorificado. ¿Y por qué leemos este pasaje justamente en este quinto domingo de Cuaresma, en este ciclo litúrgico B? Pues porque el próximo domingo, que es el sexto domingo de Cuaresma, estaremos celebrando ya el Domingo de Ramos de la Pasión de Jesús. Ya habremos llegado con Jesús a Jerusalén a celebrar justamente ese misterio pascual de su pasión,
muerte y resurrección. Así que esto es el anuncio final definitivo de que ha llegado la hora. Ya no es un anuncio, ya no es una promesa, ha llegado la hora. Insisto, ¿por qué sabe Jesús que ha llegado la hora? Porque Él que vino primero a hablar a los judíos y que además lo rechazaron, refiriéndose en ese caso concreto a las autoridades judías, porque el que se extendió también allende las fronteras para hablar con los samaritanos, ahora ya es alguien que, naciendo en el mundo gentil, viene a buscarlo para creer en Él, son los griegos, y así Jesús sabe que el momento ha llegado porque el mundo está listo, tanto el pueblo de Dios como el mundo gentil, todo el mundo, todo el universo, están listos para que Jesús pueda salvarlos, y así es que Jesús sabe que ha llegado su hora, ha llegado la hora de morir en la cruz, y de una manera muy dramática, el evangelista entonces coge esas palabras de Jesús en el huerto y las pone aquí. Jesús sabe que ha llegado la hora al ver estos griegos, y entonces su alma se turba porque dice, el momento ha llegado, el Hijo del Hombre tiene que morir en una cruz. Y eso le sobrecoge, pero él mismo se da cuenta, pero para eso he venido, para eso he venido. Y bueno, pues aquí tienes tú. Entonces, es un texto hermoso, es un texto muy complicado en su estructura, pero ve lo maravilloso de poder haber encontrado la estructura del texto, que así podemos ver cuál es la idea central, y finalmente ese es el propósito de este quinto domingo de Cuaresma, precisamente saber que el tiempo ha llegado. Es la razón por la que la primera lectura, que siempre el tema de la primera lectura es el mismo tema del Evangelio, esta primera lectura que está tomada en esta ocasión del libro del profeta Jeremías, comienza diciendo justamente, ya llegan días en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. Pues sí, ya llegan días, era una profecía de los tiempos de Jeremías, pero ¿qué creen? El momento ha llegado el momento justamente de pactar una nueva alianza que será eterna, una nueva alianza que será esta vez sellada con la sangre de Jesús, con la sangre del Cordero de Dios. Y sabiendo que ha llegado el momento, respondemos por eso a esas palabras de Dios en la primera lectura con el Salmo 50 diciendo, Dios crea en mí un corazón puro. Si ha llegado el momento, crea en mí un corazón puro. Más me vale tener un corazón puro, entonces se lo pedimos a Dios con mucha vehemencia en este salmo, respondiendo a esa promesa que hizo Dios a través del profeta Jeremías. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, al tiempo que Jesús dice, el momento ha llegado. Y ojalá que todo este tiempo de Cuaresma nos haya servido de preparación precisamente para este momento, y ya de cara a la Semana Santa es muy importante que cerremos con broche de oro. La Cuaresma no terminará sino hasta el Jueves Santo, La Cuaresma termina el Jueves Santo, y siendo estrictos, la Cuaresma termina el Jueves Santo a las 3 de la tarde. Porque a las 5 que comienzan las vísperas es cuando se celebra la misa vespertina de la Cena del Señor, y ya con eso inicia el Tríodo Pascual. Así que siendo muy estrictos, la Cuaresma termina realmente el Jueves Santo a las 3 de la tarde. Pero lo cierto es que a partir del sexto domingo de Cuaresma estaremos ya celebrando la Semana Santa, ya estaremos en Jerusalén con Jesús. Entonces, en esta recta final, hagamos todo lo que no hemos hecho, lo que nos falta, vayámonos a confesar, intensifiquemos nuestra oración, demos la limosna que no hemos dado, o demos más limosna si ya dimos limosna. Esos son los 3 pilares, ¿verdad? Por favor, ayunemos, por favor, seamos fieles a las prácticas de la vigilia y de la abstinencia. En fin, preparémonos con todas nuestras fuerzas para poder gozar de toda la redención que Jesús va a obtener una vez que esté en Jerusalén. Y preparémonos pues para ser no solamente testigos oculares de ese misterio, sino que más bien seamos verdaderos partícipes de ese misterio de redención, estando como siempre al lado de Jesús y en presencia suya. Para que suceda como dijo Jesús aquí en el Evangelio, ¿verdad? Para que estando con Él, para que estando a su lado, nuestro Padre nos glorifique, nos dé gloria, nos honre a nosotros también con la salvación. Bueno, pues, ¿qué te parece si todo esto que hemos aprendido, todo esto que hemos reflexionado, lo guardamos en nuestro corazón, y ahora nosotros nos dirigimos
a nuestro Padre con esta oración. Te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Queremos verte, Señor, en lo que hacemos si miramos el bien de los demás, en lo que somos si nos dejamos llevar por tu amor. Queremos verte, Señor, sirviéndote sin esperar nada a cambio, dándonos, ofreciendo nuestra vida, perdonando sin mirar atrás. Queremos verte, Señor, en la vida de cada día, en el perdón que nos ofreces, en la alegría de la Eucaristía. Queremos verte, Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si te ha gustado este programa, por favor, no olvides decir me gusta en las redes sociales y no te olvides de compartir también el programa para que más de tus amigos conozcan el programa y aprendan tanto acerca de la palabra de Dios como hacemos tú y yo cada semana aquí en Pasión por el Evangelio. Y permíteme invitarte a que me acompañes en mi próxima presentación a través de Zoom, que tendrá lugar el martes de Semana Santa por la noche, la última cena según San Juan. Voy a desarrollar un detalladísimo análisis bíblico del lavatorio de los pies con el propósito de identificar la estructura con la que está compuesto este pasaje e interpretar así el mensaje que Jesús nos quiere comunicar a través de este episodio tan bello del Evangelio según San Juan, el lavatorio de los pies, un tema muy propio de Semana Santa. La participación en esta conferencia no tiene costo, pero debes reservar tu lugar inscribiéndote en el sitio semillasparalavida.org/conferencia. Repito, semillasparalavida.org/conferencia. Aparta ya tu lugar porque el cupo es limitado. Nos vemos aquí el próximo fin de semana para aprender más acerca del Evangelio. Mientras tanto, nos escuchamos todos los días a través del programa Semillas para la Vida y te deseo que esta etapa final de la Cuaresma sea para ti ocasión de una profunda conversión, de un profundo acercamiento al Señor, y te deseo que todas las personas con las que tengas que ver a lo largo de esta semana vean en ti una bendición de Dios en sus vidas. Apasionate por nuestra fe. ¿Qué te parecería leer una novela católica, pero una novela de suspenso, de amor, de intriga, en la que hay un crimen que resolver? Las entradas para un espectáculo extraviadas y un fraude que se comete en una empresa le cambian la vida a una pareja de una forma que ellos jamás hubieran sospechado y los expone a una situación cada vez más complicada en que su vida pierde sentido, y la única forma de recuperar ese sentido será siendo capaces de superar el rencor para lograr perdonar. El laberinto del perdón es una historia fascinante cuyas páginas te atraparán en una historia que además se entremezcla con explicaciones que te ayudarán a comprender el rencor, el resentimiento, cómo superarlos y cómo lograr perdonar a quienes te han herido. El laberinto del perdón está disponible en edición impresa y también digital para Kindle a través de Amazon.com o de nuestro sitio semillasparalavida.org. El laberinto del perdón en verdad es una lectura que no te has de perder. Apasionate por nuestra fe.